gente les explicaba. Cuando llegaron, no parece todo bien, pero cuando llegó la segunda remesa de sacerdotes franciscanos que venían de España, le preguntaron a los frailes que llevaban en México ya 2 años, cuando vieron que habían tan pocos conversos, le dijeron, ¿qué han hecho ustedes estos 2 años? Y los frailes le dijeron, aprender náhuatl. Porque fíjense que era una cultura que se... Porque yo veo, cuando veo a todo el mundo mirando para todos lados, yo me desenchucho. Yo prefiero esperar que pongan todos los parejos, que todo se guarde y seguimos. Pues como le decía, a nosotros nos parece muy sencillo ahora, pero esos frailes que vinieron de España se encontraron con un mundo totalmente... Es como si alguien fuera a Marte y se encontrara marcianos ahora. Se encontraron una gente que no sabían qué lengua. La lengua no era conocida, la lengua no era estudiada, no tenían la fonética, no sabían, una cultura totalmente ajena. Y los padres, los primeros tiempos, los años, los dedicaron a aprender el idioma con el cual iban a... Y habían hecho muy pocos prosélitos a la fe. Juan Diego era uno de ellos, pero también le era muy difícil a los indios aceptar la fe cristiana, porque para aceptar la fe cristiana tenían que abandonar todo su pasado. Muchos de ellos que tenían 3 y 4 esposas tenían que abandonar todas las esposas y quedarse con una. Tenían que abandonar los dioses con que toda la vida habían sido educados, tenían que abandonar, porque cuando los bautizaban, si no era como ahora, era un cambio de vida total y radical. Esa gente tenían que borrar todo su pasado, por eso que no había muchos conversos. Como le digo, Juan Diego era uno de los tantos que tenía que ir hasta Ciudad México, a pesar que vivía en Tlatelolco, tenía que ir hasta Ciudad México a recibir la instrucción, y tiene el encuentro con María Santísima en la cumbre del Tepeyac. Y no me voy a alargar para empezar con los padres, pero entre los puntos que daban en EWTN, en este estudio que hicieron tan interesante de la Guadalupe, ellos decían que, y mucha gente me ha dicho, ¿por qué el santuario de la Virgen no está en la cima de la montaña, que es donde ella se apareció, sino que está abajo? Porque la Virgen misma le dijo que ella quería el santuario abajo. Ella le dijo que hicieran el santuario abajo. ¿Por qué? Porque los incas adoraban en la cima de las pirámides. Y si hacían un santuario arriba, podían pensar que ella era una diosa. Por eso que ella pide el santuario no arriba, sino pide el santuario en la parte de abajo, donde está el santuario en estos momentos. Y también en la reflexión que hacía el prior de la basílica, él decía que Santa María de Guadalupe, la Virgen María, se somete a la iglesia. La Virgen le podía haber dicho a Juan Diego, vamos a hacer una iglesia aquí, se acabó, ya, levántale, punto. No, ella lo manda al obispo. Ella lo manda a la iglesia, ella lo manda al cuerpo de Cristo. La Virgen somete su petición al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La Virgen tenía poder para decir, levantemos una iglesia aquí, si el obispo no hace caso, olvídate del obispo, pero la Virgen se somete a la autoridad de la iglesia, por eso manda a Juan Diego. Y hay que entender que cuando Juan Diego, primero un indio, va a ver al obispo de Ciudad México. Hay que entender los 2 puntos de vista, el punto de vista del obispo y el punto de vista de Juan Diego. Juan Diego no hablaba español, el obispo no hablaba náhuatl, era un hombre muy humilde, recién convertido, y se aparece con un mensaje de que vio a la señora del cielo. O sea, hay que entender las dos partes. Y Juan Diego, con esa sensibilidad india, regresa a la Virgen y le dice, no le dice que el obispo no le hizo caso, él era muy cortés, le dice a la Virgen que mande a otro más importante que él. Él podría haber dicho, el obispo no me hizo caso, él le hubiera podido echar la culpa al obispo, como hacemos nosotros muchísimas veces, le echamos la culpa a todo el mundo, menos de nuestros problemas, menos a nosotros. Él no le echa la culpa al obispo, él le dice, yo no soy importante, por eso es que él no me creyó. Y la Virgen le dice, ¿tú no crees que yo tengo muchísima más gente a quien enviar? Pero yo quiero que vayas tú. Y es interesante, porque es que hasta ese momento los indios no se habían acercado al cristianismo, porque los indios estaban acostumbrados a tener sus templos de ellos. Sin embargo, para los indios, los templos españoles eran los templos de los blancos, de los invasores. Por eso la Virgen quiere que sea un indio quien pide una casa para ella. Una casa para ellos, los indios por primera vez van a tener un templo indio.
para adorar al Dios de los cristianos. Y Juan Diego sigue toda esta historia que todos nosotros sabemos, cuando Juan Diego, en otra de las apariciones, cuando el tío de él, Juan Bernardino, enferma, y Juan Diego va a buscar un sacerdote, y Juan Diego da la vuelta por la montaña para no encontrarse con la Virgen. Eso me recuerda un poco a Jonás, y se encontró con la pero fíjense, Juan Diego no se quiere encontrar con la Virgen porque para él es más importante que su tío se prepare para bien morir que él ver a la Virgen María. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos que nuestros familiares se preparen para bien morir? Mira cómo un recién convertido tiene más sentido cristiano que todos nosotros, que nacimos en la fe. A él no le importa que su tío se asuste, quiere que su tío muera asistido por la iglesia. Y es cuando la Virgen le dice esas palabras tan hermosas que leímos: no estoy aquí yo, que soy tu madre, que están escritas en la entrada de la basílica. ¿Qué te preocupas? Tu tío se va a sanar. Y aparece la aparición de María a Bernardino. Y miren qué interesante, María no le revela su nombre a Juan Diego, María le revela su nombre a Bernardino. ¿Por qué? Porque en la cultura, primero estaban explicando que en la cultura maya en esa época, quien llevaba el papel fundamental de la casa era la madre. Porque dice que casi todos los hombres habían muerto en las luchas de la conquista. Y dice que casi siempre era la madre el signo de autoridad de la familia, pero siempre había un tío, alguien mayor, que era el que llevaba también el respeto de la familia. Por eso la Virgen, cuando se aparece al mayor de la familia, a ese es el que le revela su nombre. No a Juan Diego, sino va por el orden jerárquico de la familia. Y le dice Bernardino cuál es el nombre de ella. Se cree que por el Nicán Mompúa, se cree que lo que la Virgen le dijo a Juan Diego era que era la Cantlalupe, que quiere decir la que aplasta a la serpiente del mal. Lo que pasa es que los españoles, como todo lo enredaban, terminaron como ellos eran de Extremadura, y en Extremadura estaba la Virgen de Guadalupe. Cantlalupe se le sonó a Guadalupe, y de ahí fue que le empezaron a llamar, como decían que los indios llamaban así, terminaron llamándola Guadalupe. Y termina con esta aparición cuando el obispo le pide un signo y la Virgen le da las rosas. Y fíjate qué interesante que él recoge las rosas, pero antes de recoger las rosas, la Virgen las toma y las arregla y se las vuelve a dar, porque en la cultura azteca era muy importante que cuando alguien quería dar la bienvenida a alguien muy importante, le daba flores como signo de bienvenida, o la mandaba. Por eso la Virgen, ella, aunque Juan Diego recoge las flores, ella las arregla y se las manda al obispo. Y entonces, cuando todos sabemos ya la historia de cuando el obispo ve la tilma, que Juan Diego no tenía ni idea de qué cosa él llevaba puesto, y cuando el obispo cree, a partir de ese momento los indios venían por miles a bautizarse, y nadie los preparaba. Ellos unos a otros, ni nadie los llamaba, unos a otros ellos iban pasando la voz y se iban pasando la enseñanza cristiana. Y dice que cuando los indios venían, ya venían preparados para recibir el bautismo. Y en unos 10 años se bautizaron 7 millones de indios. Y muy interesante, en esos mismos años, Europa perdió 10 millones, Europa perdió 7 millones de católicos que se fueron a la Reforma Protestante. Así que en esos años Europa pierde 7 millones y América gana 7 millones de almas. Y por eso María es la gran evangelizadora, porque lo que no pueden hacer los sacerdotes lo hizo María de Guadalupe, porque para nosotros el cuadro es un cuadro, pero para los indios no. Para los indios el cuadro es un libro. Ellos lo leyeron. Si ustedes se fijan, la escritura azteca era por pintura. Los aztecas pintaban. Si ustedes ven lo que ellos pintaron cuando llegó Cortés, la escritura de ellos eran jeroglíficos pero pintados. O sea que lo que para nosotros no es un cuadro, ellos lo pudieron leer. Por eso fue que es un evangelio, el cuadro de Guadalupe. Y hoy no en la casa de Guadalupe, vamos a entrar con los padres de la iglesia, pero voy a dar esta pequeña
introducción, pero entre lo que el cuadro de Guadalupe le dice a los indios, lo primero que le dice es que esa persona que aparece ahí no es Dios. Es lo primero que le dice. ¿Cómo ellos leyeron que no es Dios? Porque los dioses aztecas miran diferente. Y cuando los aztecas pintaban un esclavo, lo pintaban mirando para abajo. Por eso es que lo primero que dice la Virgen, que ella no es Dios, que ella es una esclava. Una esclava. Y los indios atrás ponían, ella es una esclava de lo que está más grande que ella. ¿Qué es lo que está más grande que ella? No, si ustedes ven alrededor, el sol. Porque el sol era Dios para los aztecas. O sea que dice que ella es la esclava de alguien más grande que ella, que es Dios. Y al mismo tiempo, nosotros pensamos que la Virgen está rezando, pero la Virgen no está rezando. La Virgen está bailando. Si ustedes ven, los aztecas bailaban así. Y si ustedes se fijan, la Virgen tiene el pie, la rodilla levantada y tiene las manos así. La Virgen no estaba rezando. Para nosotros está rezando. Para los aztecas estaba alegre porque estaba bailando. ¿Y por qué estaba alegre? Por la cinta negra que tiene en la cintura. Porque la cinta negra en la cintura era el anuncio de una mujer que estaba embarazada. O sea que ella está alegre porque está embarazada. Entonces, en vez de pisar la serpiente, no podía pisar la serpiente, porque para los indios la serpiente es Dios, Quetzalcóatl. Entonces, si pisaba la serpiente, daba la impresión para los indios que estaba pisando a Dios. Por eso que pisa la luna negra, que es el mal en la cultura azteca. La luna negra es el mal, por eso ella está pisando una luna negra. El ángel se lo agregaron, y tiene muchísimas cosas más. Y la Virgen tiene una mano blanca y una mano mestiza. Lo que pasa es que es un cuadro mejor, pero el cuadro original tiene una mano blanca y una mano mestiza. Es la unión de las dos culturas. Y eso fue, y créanlo o no, los astrónomos han encontrado que todas las estrellas del manto coinciden exactamente con las estrellas del Tepeyac en el momento que la Virgen se apareció. Y el vestido de la Virgen coincide con la orografía de México. Increíblemente, lo que yo estuve leyendo, cuando el obispo tuvo ese día en el oratorio, a la Virgen, al otro día, él mandó a hacer una pequeña capilla. Y increíblemente, la tilma se puso en 2 clavos. O sea, no se puso en cuadro, se colgó de 2. Y estuvo 100 años colgada de 2 clavos en esa capilla de techo de paja. Porque muchísimos indios, muchísimos españoles iban continuamente a esa capilla. Juan Diego se hizo una casa pequeña al lado y él murió y vivió cuidando la ermita y explicándole a la gente que llegaban lo que quería decir el manto y dándole testimonio y dando catecismo. Pero muchos frailes hablaron en contra de la aparición de Guadalupe. Yo no sabía eso, hasta concilios en México hablaron en contra de la Guadalupe. Porque muchos frailes decían que eso era idolatría de indios. Acuérdense que cuando los frailes llegan a México, el horror de ellos era la idolatría. Ellos habían tumbado todos los dioses aztecas de sus templos, de sus pedestales. Y ellos tenían miedo que al irse toda la gente a ver un cuadro, terminaran adorando al cuadro. Y muchos frailes yo no sabía eso. Y el monseñor de la Basílica decía, si como dicen algunos eruditos, los frailes inventaron la aparición de Guadalupe, yo creo que me expliquen cómo sin inventarlo la combatieron por casi 100 años con concilios locales en México. Y no fue hasta 1600 algo que el arzobispo mandó un estudio de la tilma y se quedaron asombrados cuando se enteraron de que la tilma existía todavía. Había ciento y tantos años de que la tilma estaba colgada de dos clavos. Dice que en un clima extremadamente salitroso, que es el clima del Tepeyac. Han hecho pruebas con la misma tela con que apareció la Virgen de Guadalupe, y la han puesto, y lo que más dura es 40 años. Es lo que más dura una tilma, la intemperie, es lo que más dura, se deshace a los 40 años. Y ya la tilma no lleva 100 como se asombraron en el 1600, lleva 400 y tantos años. Después ya que se trató de pedir misa propia al Papa, que la Iglesia, pues después de esta investigación, fueron y entrevistaron a las generaciones que habían últimos, los viejitos que habían conocido a Juan Diego, y se hizo un estudio, la Iglesia hizo un estudio profundo de Juan Diego y de la aparición, casi 100 años después de la aparición. Sí se hizo una iglesia
mucho más grande y se puso la Virgen en un cuadro, pero el cuadro tampoco no tenía cristal. Y estuvo casi 300 años el cuadro sin cristal, expuesto al humo de las velas. Y no le pasó absolutamente. Cuando la Revolución Cristera, el cuadro de Guadalupe estuvo enrollado, metido debajo de una cama como 15 años, para que no lo destruyeran los masones mexicanos. Y el cuadro sobrevivió una explosión de una bomba que le pusieron en un ramo de flores, que el Cristo de plata del altar la jorobó como un arco. Y ese es el testimonio de Guadalupe. Lo que los que dicen no existió Juan Diego, digo, como no existe si su tilma está ahí. Y los pintores dicen que una persona que va a hacer un cuadro, a pintar un cuadro, lo último que coge en la vida para pintar es la tela que se escogió para pintar. Porque dice que el ayate, lo más parecido que nosotros tenemos al ayate es la tela de lo que decíamos en no sé qué otro país como le dirán, en Cuba le decíamos saco de yute. De yute que quedan huecos entre. Dice que cuando se pinta ahí, la pintura se chorrea entre los huecos. Dice que una persona que va a pintar jamás escogería esa tela para hacer una pintura. Y si cogiera una tela como esa, tendría que darle una preparación. La tela no tiene ninguna preparación. Y lo que es mejor que la Virgen no está pintada. Son los colores propios del hilo. Lo que más pudiera hacer es como estuviera como tejida, pero tampoco está tejida porque son los hilos que cambian de color. Y lo más importante que dice que según tú te acercas a la Virgen, como que se va difuminando los lados. Dice que eso es una técnica bastante difícil aparte de todos los estudios que le han hecho a la TIRMA, a la NASA y tantos estudios que se le ha hecho. O sea, que es una fiesta importante para nosotros porque es la patrona de América y la primera evangelizadora de América. Yo creo que es una fiesta hermosa en la que todos nos tenemos que alegrar y que congratular y orar por el pueblo de México, que sigue siendo en este momento uno de los pueblos más católicos de América Latina. Y lo hemos visto cuando el Papa ha ido. Yo siempre digo que si el Papa no estuviera en Roma, donde mereciera estar es en México. Es donde el Papa mereciera estar por la acogida que le dieron a Juan Pablo. No hay nación en el mundo que haya acogido al Papa como acogió México. Y un país donde la religión hasta hace poco no era oficial. Estaba prohibida prácticamente hasta el otro día. Estuvo prohibida la religión. Un país, un pueblo de mártires. Un pueblo que ha dado grandísimos mártires a Cristo. Pues por eso tenemos que alegrarnos en el día de la fiesta. Yo creo que es una fiesta bien grande para el continente americano. La Virgen de Guadalupe es la patrona del continente americano y es la patrona de la Filipina. También es la patrona de la Filipina. Y es la copatrona de Estados Unidos y es la patrona de los no nacidos. Del movimiento Pro Vida. Porque está embarazada. Y fíjense que la Virgen aparece embarazada en el tiempo del Adviento. Cuando María embarazada es el signo de espera, es el signo de la... O sea que de Guadalupe fueron como 6 programas, pero unos programas interesantísimos fueron los programas que pusieron en EWTN. Guadalupe tiene toda una teología, tiene la Virgen de Guadalupe alrededor de... No simplemente la devoción al cuadro, es toda una teología que hay alrededor de la Virgen de Guadalupe y una teología muy profunda. Siguiendo hablando de los padres, dijimos la semana pasada que al principio este título de padre se aplicaba solamente a los obispos. El término de padre se aplicaba a los obispos. ¿Cómo le decían a los obispos? Papa. Papa, contrariamente a lo que la gente piensa, no es italiano. Papa es griego. Es un término griego que quiere decir padre. Y por eso que a los obispos, poco a poco ese término padre pasó a los presbíteros y con el término de papa quedó el obispo de Roma y 1 o 2 patriarcas que mantienen el título de papa, como el patriarca copto de Antioquía y el patriarca caldeo, que le llaman papa también. Pero a partir del siglo IV la palabra padre también se le empieza a llamar a escritores eclesiásticos. Vicente Lerins dice en su Communitorium, dice, llama padre a cualquier escritor eclesiástico y expone la prueba de los padres. Dice, en el caso de que surgiera alguna nueva cuestión sobre lo cual no se haya dado aún tal decisión, habría que recurrir a las opiniones de los santos padres, al menos de aquellos que en su época y lugares permanecieron en la unidad de comunión y de fe, y fueron tenidos por maestros reconocidos
y todo lo que ellos hubieran defendido en unidad de pensamiento y en sentimientos tendría que ser considerado como la doctrina verdadera y católica de la Iglesia, sin ninguna duda o escrúpulo. La posteridad no debiera creer nada más que lo que la venerable antigüedad de los padres ha profesado unánimemente en Cristo. Los padres de la Iglesia son fundamentales en la Iglesia. Yo me atrevería a decir, y entiéndame lo que voy a decir para que no digan que estoy diciendo una herejía, yo me atrevería a decir que los padres son más importantes que el Evangelio. Lo voy a decir porque los padres son el testimonio de que el Evangelio es verdadero. Es el testimonio que tenemos. Los padres corroboran el Evangelio porque los padres oyeron predicar a los apóstoles, la mayoría de ellos. Y los padres son tan importantes porque los padres, sobre todo los padres primeros griegos, que vamos a ver, son la primera generación de cristianos. El que sabe cómo piensan los padres, sabe cómo piensa la iglesia primitiva. Y vamos a ver la semana que viene cómo pensaba la iglesia primitiva. Porque mucha gente piensa, y los protestantes, los pobres, ellos creen que la iglesia primitiva iban a la gente con pandereta a dar panderetazo y cantar y a descansar en el espíritu, y nada más lejos de la iglesia primitiva. Cuando leamos los padres, vamos a ver qué hacía la iglesia primitiva. Los protestantes cogen la carta a los Corintios diciendo, mira, se hablaba lengua, profecía, todo el mundo hablaba. Pero es que no se dan cuenta que lo que está haciendo Pablo en la carta a los Corintios es regañando a los corintios por el desorden que hay en la comunidad. O sea, lo que ellos ponen como ejemplo de lo que es el culto es diciéndole a San Pablo, ustedes están equivocados con lo que están haciendo. Fíjate lo que dice San Pablo, yo hablo más lengua que todos ustedes, dice San Pablo. Pero ¿de qué le sirve que una persona inconversa entre y se encuentra todo el mundo hablando en lengua? ¿Qué provecho saca un inconverso de eso? Ninguno. O sea, San Pablo está criticando lo que están haciendo los corintios, que está mal hecho. Lo que los protestantes ponen como ejemplo de lo que era el culto primitivo es lo que San Pablo critica. Y después Juan Pablo dice, yo a mi vez recibí una tradición. ¿Qué tradición? Que la noche, antes de ser entregado, Jesús tomó el pan en sus santas y venerables manos. ¿Y qué dice San Pablo? La Eucaristía. Y como San Pablo dice, que come y bebe el cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, se traga su propia condenación. Y muchos de ustedes se han muerto por hacerlo, dice San Pablo. O sea, San Pablo está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer, que es el único mandamiento que hemos recibido, es la Eucaristía, no el desorden este que tienen ustedes formado aquí. O sea que, fíjate cómo los protestantes leen al revés, y muchos de nosotros no sabemos leer la carta a los Corintios, y nos apabullamos cuando nos dicen esas cosas. Pero vamos a ver que le preguntaba a María, y María no vino hoy, ¿verdad? La chilena, no, porque ella se sienta al lado y pues se lo pierde, porque hoy vamos a hablar lo que ella preguntó. ¿En qué se basa y en qué criterio nos basamos para definir qué es un padre? ¿Quién es un padre y quién no es un padre? ¿Qué criterio toma la iglesia para saber quiénes son? Primer criterio. El primer criterio que se toma por un padre de la iglesia es su antigüedad. El primer criterio para definir un padre de la iglesia tiene que tener antigüedad. Segundo criterio para definir un padre de la iglesia, ortodoxia en su doctrina. No puede tener ninguna doctrina extraña o equivocada. Tiene que tener una doctrina totalmente católica. Tercero, y esto es más importante, santidad de vida. Una persona podía tener antigüedad, podía tener ortodoxia en la doctrina y no tener santidad de vida, y no es padre de la iglesia, es escritor sagrado. Es escritor sagrado como Scott Hahn o como el padre Laurentín, como cualquier otro escritor. O sea que, fíjense las tres características para ser padre de la iglesia. Primero, antigüedad. Segundo, ortodoxia. Tercero, santidad. Tenemos a Tertuliano, que tiene antigüedad, tuvo ortodoxia, pero al final de su vida se fue para una secta. Ya. Tenemos Orígenes, que tuvo santidad de vida, tuvo antigüedad, tuvo ortodoxia de doctrina, pero no entendió el Evangelio. Y por eso no es padre de la iglesia ni santo. Llevó una vida santa, pero él fue fundamentalista.
Y cuando quiero yo decir que si tu mano te escandaliza, córtatela, él se castró. O sea, entendió mal el Evangelio. No es padre de la iglesia. No tiene santidad de vida. O sea, estos tres, porque ustedes dirán, bueno, ¿quién define a los padres de la iglesia? La iglesia lo aprueba con un reconocimiento de estas tres cosas: que sean antiguos, que tengan ortodoxia de doctrina y santos. Por eso casi todos los padres son santos. San Ignacio de Antioquía, San Clemente Romano, son santos, santidad de vida. Tenemos los padres más duran más o menos hasta los años, hasta el siglo VIII. El padre más reciente de Occidente, Juan Damasceno, por ejemplo, tenemos a Isidoro de Sevilla en el año 636, Ildefonso de Toledo en el 669, Beda el Venerable en el 735, San Juan Damasceno en el 749, son los padres más recientes de Occidente. Y son los tres primeros de Occidente y los tres últimos del Oriente. Son los padres más recientes. Ya en el año 800 ya se cierra el capítulo de padres de la iglesia. Ya no hay más padres de la iglesia. ¿Y qué es lo que comienza a partir de ahí? Los doctores de la iglesia. Ya se acaba la categoría, se cierra la categoría de padres de la iglesia. Los doctores de la iglesia volvemos al mismo criterio, lo único que ya no tenemos el criterio de antigüedad, sino que ¿qué hace un doctor de la iglesia? Ortodoxia de doctrina, santidad de vida, influencia que pueda causar en la iglesia. Hace un doctor de la iglesia. Pero ya no tiene antigüedad, porque ya a la vez que se cierra con San Juan Damasceno, se cierran los padres de la iglesia, los grandes, Santo Tomás de Aquino, todos esos grandes hombres, escritores que también llevaron vida santa e influenciaron a la iglesia, tienen el título de doctores. Una de las, Edith Stein es doctora ya, todavía. Una de las doctoras más recientes de la iglesia, Santa Teresita de Lisieux, tiene santidad de vida, tiene escrito ortodoxo, y en los libros de ella, la historia de un alma, ha influenciado millones de vidas. Es doctora de la iglesia. Tenemos a Santa Teresa de Ávila, santidad de vida, doctrina super ortodoxa, influenciado miles y miles de gente de espirituales. Tenemos a Santa Catalina de Siena, santidad de vida. Y así tenemos a San Alfonso María Ligorio, tenemos cantidad de doctores de la iglesia, pero eso es patrimonio nuestro que cumplen esto. Pero lo que más importante para nosotros no son los doctores de la iglesia, porque nosotros nos estamos enfocando en los padres, que son los de los 6 o 7 primeros siglos. Más que nada yo me voy a enfocar en los padres de los 2 primeros siglos, que son los que más a mí me interesan, aunque toda la doctrina de todos estos padres son importantes. Padres de la iglesia, hay montones del Oriente. Los más importantes padres del Oriente son el que más me gusta. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda cuál es? San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, padre de la iglesia. Pero ustedes son sanguineros del siglo IV, ya un poquito más aunque es importante, el siglo IV. Tenemos a San Basilio Grande, padre de la iglesia. San Gregorio Nacianceno, padre de la iglesia. Uno de los grandes padres de la iglesia, San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la iglesia. Ustedes se fijan, en Roma, y es muy simbólico, en el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Si ustedes se fijan, los que han ido a Roma, o si cuando vean el altar mayor, no es que el Papa da la misa, el de atrás, donde está el Espíritu Santo, hay 4 padres de la iglesia cargando una silla. 2 son padres de la iglesia del Oriente, San Basilio y San Juan Crisóstomo. Y 2 son padres de la iglesia de Occidente, San Ambrosio y San Agustín. O sea, los 4 pilares de la iglesia, Dios de Occidente. ¿Y qué están sosteniendo? Están sosteniendo una silla que está vacía, porque adentro de esa silla está la cátedra. Está la silla de madera donde San Pedro se sentaba a enseñar a la iglesia de Roma. Dentro de la silla esa de mármol que están sosteniendo, como los padres de la iglesia sostienen la doctrina de
de la iglesia. En el occidente tenemos padres de la iglesia, San Ambrosio de Milán, que es el obispo de Milán, que fue el que convirtió a San Agustín, San Jerónimo, todos conocemos al gran San Jerónimo, el gran San Agustín, San Gregorio Magno, el nombre del monasterio donde vamos este fin de semana, San León Magno, padre de la iglesia. ¿En qué lengua hablaron la mayoría de los padres? La mayoría de los padres hablaron griego, pero un griego llamado koiné, el griego koiné, que no era el griego clásico, era el griego vulgar, el griego que hablaba toda la gente. En el oriente, desde el siglo III al siglo VI, los padres de la iglesia usaron el siriaco, el sirio. El siriaco, que es un dialecto del arameo y del copto. ¿Qué cosa es el copto? El copto es el idioma de Egipto, el idioma cristiano de Egipto, que es un idioma antiquísimo. Es el idioma que hablaban en Egipto, que de ahí pasó a la iglesia, y por eso los cristianos de Egipto lo llaman coptos. En Occidente, primero se hablaba griego, y en el año hasta el siglo III es cuando aparece el primer documento en latín. Hasta el siglo III no aparece el primer documento en latín. Durante el siglo II aparecen las primeras traducciones de la Biblia, intentos de la Biblia en latín, escrito en latín. Durante la primera mitad del siglo II se traduce en latín la epístola de San Clemente, el Papa de Roma, a los Corintios, que vamos a ver la semana que viene. La autoridad de los padres se considera, esto es muy importante, doctrina católica. Esa es la doctrina de los padres, la doctrina católica. Y créanlo o no, el 95% de lo que nosotros creemos hoy en día, no solo nosotros, los protestantes también, quienes pusieron la base de lo que creen todos los cristianos del mundo, menos los testigos de Jehová, los mormones, hoy en día fueron los padres de la iglesia. Porque ellos, vuelvo a decir, ellos fueron la generación que oyeron hablar, ¿a quiénes? A los apóstoles. Y fueron los hombres que, sin conocer a Cristo, oyeron la predicación apostólica y procesaron la predicación apostólica, traduciéndolo al lenguaje de la iglesia. Dos ejemplos nada más que se lo he dicho, pero para que se lo grabe bien. San Ignacio de Antioquía oyó hablar al apóstol Pedro. San Ignacio de Antioquía sucede al apóstol Pedro, o el apóstol Pedro, antes de ir a Roma, era obispo de Antioquía. Ignacio sucede a Pedro como obispo de Antioquía. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Policarpo oyó hablar a Juan el apóstol. Y Policarpo traduce al lenguaje de la iglesia lo que él escuchó de la boca apostólica. Por eso es tan importante la autoridad que tienen los padres. Se deriva de ser testigos privilegiados de la tradición. ¿Qué tradición? Con T mayúscula. Testigos privilegiados de la tradición. Porque los protestantes dicen que la tradición es mala, pero ellos no saben que todo lo que creemos hoy y todo lo que ellos creen ellos, ¿de dónde viene? De la tradición. En la Biblia, y tan sencillo como esto, ¿en la Biblia se habla de la Trinidad? No. ¿Por qué los protestantes creen en la Trinidad? Porque la Iglesia Católica, en su tradición de los concilios, definió el dogma de la Trinidad. O sea, los protestantes, créanlo o no lo crean, ellos están aceptando la base principal de los protestantes, porque si tú no eres trinitario, Cristo no es Dios, y el Espíritu Santo tampoco es Dios. Así que se quedan sin pataleta y sin descanso en el Espíritu, y se quedan sin nada si no hay Trinidad. Punto. No, eso es muy importante, que los católicos no procesamos eso. Los protestantes creen que los apóstoles creían en la Trinidad. Lo más seguro es que los apóstoles se enteraron de la Trinidad cuando la enfrentaron, cuando la fueron a ver por la muerte de mártires. Porque eso fue una doctrina que se fue desarrollando en la iglesia hasta que el concilio de Nicea y de Constantinopla define lo que hoy creemos como Trinidad. ¿Por qué? Y esto fue lo que los padres fueron haciendo.
fue un proceso muy difícil. Y volvemos a la base principal que yo le digo a los testigos de Jehová cuando me dicen que la Trinidad no existe. Ellos tenían el gran dilema. Los primeros cristianos tuvieron que definir que Cristo era Dios por una sencilla razón. Si Cristo no es Dios, ¿quién murió en la cruz? Un hombre. Entonces, si la cruz es un sacrificio y un hombre murió en la cruz, ¿qué cosa es la cruz? Un sacrificio humano. Un sacrificio humano puede agradar a Dios, está condenado por la Biblia. Luego entonces, el que murió en la cruz no puede ser un hombre. Un ángel, como piensan los testigos de Jehová, eso es alucinante. Un ángel no puede morir porque el ángel es inmortal. ¿Cómo un ángel va a morir? Tampoco la muerte de un ángel no puede redimir al hombre. Eso es absurdo. Por eso la iglesia tuvo que enfrentarse, si queremos que somos redimidos en Cristo, porque Isaías murió serruchado a la mitad por predicar la palabra de Dios. La muerte de Isaías, que era un hombre justo y murió por la fe, ¿redimió a la humanidad? No. Jeremías murió, lo tiraron un pozo y le tiraron piedra. La muerte de Jeremías, un hombre santo, ¿redimió a la humanidad? Si si Abraham sacrifica a su hijo Isaac, ¿la muerte de ese muchacho redime a la humanidad? No, ninguna muerte. ¿Ustedes entienden eso? Ninguna muerte humana. La persona más santa, el Papa Juan Pablo II, que para mí es la persona más santa en este siglo, lo pueden haber matado, puede haber muerto y no hubiera redimido, en el sentido de redención, de volver a unir el hombre con Dios. Porque la justicia de Dios no se complace con la muerte de un hombre. Para mí esa es la base fundamental de que Cristo es Dios. Sin más ninguna... Es la pregunta. Si no existe la Trinidad, entonces Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, ¿qué murió en la cruz? Un hombre. Entonces se derrumbó todo el cristianismo. Absolutamente todo. Y se acabó la redención. Por eso los padres de la iglesia se enfrentaron, los teólogos, con esto y tuvieron que declarar en el concilio de Nicea, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque hubieron otras herejías que la iglesia copta de Etiopía todavía la mantiene, que se llama los monofisistas. Un día veremos eso, decir monofisistas. Hermanos, ustedes debían estudiar la historia. La historia de la iglesia es tan rica y es tan hermosa, porque ni los católicos saben lo que tuvo que enfrentarse a la iglesia primitiva. ¿Qué decían los monofisistas? Porque al principio hubieron muchos intentos de poder entender. Acuérdense que Jesús no dejó escrito nada, ni dejó teología. La iglesia tuvo que definir qué nosotros creemos. Y esos fueron los padres que definieron eso. ¿Qué creían los monofisistas? Los monofisistas creían al revés. Los monofisistas creían que Cristo era totalmente divino. Totalmente, no, divino. Divino, que todo Jesús era la divinidad total, era Jesús. Y también, entonces viene un problema ahí. ¿Puede la divinidad morir? No. Entonces, ahí es donde todo, con la ayuda del Espíritu Santo, que Cristo lo dijo, yo pudiera explicarle más cosas, pero ustedes no lo van a entender. Cuando venga el Paráclito, los adentrará en la verdad total. El Espíritu Santo entonces reveló las dos humanidades de Jesús, la humanidad divina y la humanidad humana. Los arrianos decían que Jesús era totalmente humano. Los monofisistas que era totalmente divino. La iglesia dijo no, lo definió. Y ahí es donde lo define en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús todo lo humano es divino y todo lo divino es humano. En Jesús tú no puedes decir dónde se termina lo divino y dónde comienza lo humano, porque todo, eso es lo que se llama unión hipostática. Que está todo tan mezclado, como si ustedes cogen sal y azúcar y lo unen. ¿Ustedes saben cuál es el sal y cuál es el azúcar? No, así está la divinidad, más todavía, la divinidad y la humanidad. En Cristo todo esto lo fueron trabajando los padres de la iglesia y fueron declarando a través de los concilios. El Concilio Vaticano I afirma de los padres de la iglesia la unanimidad moral de los padres al interpretar la Sagrada Escritura es infalible. Declara el Concilio Vaticano I que los padres cuando interpretan la Escritura son su unanimidad moral al explicar
una doctrina de fe y costumbre, es regla de lo que ha de ser tenido como doctrina católica. Mira, tú lo importante que los padres de la iglesia, nuestra doctrina nace de los padres, de estos padres, sobre todo de los 3 primeros siglos y de los, hasta porque el último de los grandes concilios fue en el siglo VI. Grandes concilios, digo en el sentido de los que definieron la doctrina que tenemos hoy. Porque ya después del siglo VI ya no hubo más definición de doctrina. Cuando el concilio de Constantinopla define quién es el Espíritu Santo. Porque definieron a Cristo. Pero se quedó la otra pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Unos decían con la fuerza, otros decían con espíritu, hasta que el concilio se reúne en Constantinopla, donde estuvo el Papa ahora, y le agrega el credo de Nicea. Por eso se llama credo de Nicea Constantinopla. Le dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor, con S mayúscula. ¿Qué es lo que lo define? Dios. Señor, con S mayúscula. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe, ¿qué cosa? La misma adoración y gloria. Hermano, todo lo que decimos recitando, si ustedes se detienen a pensar en eso que dice el concilio, es algo tremendo. Y nosotros lo decimos todos los domingos y no sabemos lo que decimos. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Toda la vida que hay viene del Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo recibe la misma, ni menos ni más, adoración y gloria. Es equivalente a Dios. El Concilio de Constantinopla define que el Espíritu Santo es Dios. Si los protestantes creen que el Espíritu Santo es Dios, es gracias al Concilio de Constantinopla, concilio presidido, firmado y afirmado por un Papa. Quita los concilios de la Iglesia y se derrumba toda la doctrina cristiana. Y eso fue en el siglo V. Por eso yo digo, si Constantino corrompió la Iglesia, como dicen los protestantes, ¿quién me garantiza a mí que el Espíritu Santo es Dios? Sí, entonces si la Iglesia se corrompió y se volvió la gran prostituta en el año 300 y en el 500 define el Espíritu Santo, ¿quién me garantiza a mí que esa definición es buena? A lo mejor no existe el Espíritu Santo. Entonces sí, todas las sectas pentecostales, los pastores tienen que aplicar en el unemployment. Si no hay Espíritu Santo, se acaba la mayoría de las iglesias. Eso es lo que ellos no saben y nosotros tampoco sabemos. Y no se lo podemos explicar a ellos porque nosotros no lo sabemos. El gran escritor inglés Newman, convertido al catolicismo, dice, nosotros aceptamos la doctrina que ellos, los padres, enseñan de esta manera, no solo porque ellos las enseñan, sino porque dan testimonio de que en su tiempo las profesaban todos los cristianos y en todas partes. Esto es muy interesante, creo que es el señor Newman. El señor Newman dice que la doctrina de los padres es importante, no solo porque ellos la dicen, sino porque ellos la sacan ¿de dónde? De lo que los cristianos creían. No dicen, esto es verdad porque nosotros lo vemos en la Escritura, sino, esto es verdad porque de hecho es afirmado y fue siempre afirmado por todas las iglesias desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días sin interrupción. Es una simple cuestión de testimonio. Esto es importantísimo lo que dice lo que dice Newman, el gran teólogo inglés. Fíjate lo que dice. Dice que ni siquiera los padres tienen esta doctrina porque la cogieron de la Escritura. Ellos toman esta doctrina porque se ha venido guardando, ¿dónde? En la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde la época de los apóstoles. Y aquí tenemos una cosa muy interesante. Cuando los concilios definieron la divinidad de Jesús, no utilizaron un solo versículo bíblico para definir la autoridad de Jesús, la divinidad de Jesús. Cuando el concilio define la divinidad del Espíritu Santo, no utiliza un solo versículo bíblico. ¿Tú sabes con qué la iglesia define la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo? Con la autoridad apostólica. Punto. No con versículo bíblico. Porque un versículo bíblico
puede estar metido ahí como estaba en el Evangelio de Santo Tomás. Pueden habernos colado un versículo bíblico falso. No es el versículo bíblico, es que ese versículo bíblico viene rodando a través de ¿qué? De una tradición. Si no hay tradición, ¿cómo se sabe que ese versículo de verdad es el de la Biblia? Si ahora un pastor coge y saca la Biblia en el año 2000, aquí en Miami, y dice, esto es lo que dijo San Pablo. ¿Cómo él sabe que eso es lo que dijo San Pablo si estamos en el siglo XXI? Hay 2100 años. Y si esto está falsificado, ¿por qué creemos que esto es lo que salió de la boca de Pablo? Porque la iglesia lo fue. ¿Y cómo se llama eso? Hermano, sin tradición no hay escritura. Tan sencillo como eso. Para los protestantes que dicen que la tradición es malas palabras. Sin tradición no hay garantía de que el Evangelio es verdadero y es cierto. ¿Ustedes entienden eso? Para que no vengan a decir ustedes los protestantes que la tradición es mala. Dicen, si la tradición es mala, el Evangelio es malo. Porque la única garantía que tenemos que ese fue el Evangelio que predicó Jesucristo es la tradición. ¿Qué tradición? La católica. Sí, la oral, la católica. No hay más ninguna. Como me decía una muchacha que me escribió todavía, Madre Angélica, ¿cómo yo sé qué iglesia es la que fundó Jesús si Jesús no dejó dicho cuál iglesia la había fundado? Yo dije, Jesús sí dejó dicho que la iglesia fundó. Él dijo, sobre esta roca edifico mi iglesia. ¿Quién es la roca? Pedro. Busca la iglesia que se conecta con Pedro y esa es la iglesia de Jesús. ¿Cómo te decir que Jesús no fundó una iglesia? Busca a Pedro. Busca a Pedro. Si tú encuentras a Pedro en una iglesia, pero no porque el pastor te diga, como me dice un día un pastor bautista, amigo mío, que después lo encontraron con un muchacho de 17 años desnudo en un van en un mall, casado con 4 hijos, para que vean que el celibato no es la causa de lo que está pasando, con una mujer preciosa y con 3 niños chiquitos, para que ustedes vean que no es el celibato, es el demonio, y él es un buen muchacho, él no es ningún descarado, pero el demonio, él ya se me olvidó con ese dato que dice, me fue de la mente lo que él me había. Ah, no, como me decía, no, porque la iglesia bautista viene de los apóstoles. Yo llegué, estábamos, yo no le dije nada, porque yo llegué al trabajo, cogí el diccionario Larousse, ni siquiera cogí la enciclopedia, cogí el diccionario Larousse, busqué Baptist, y dice, fundada por John Smith en el 1625. Sacó una fotocopia y se lo pasé por fax sin decir una palabra. A un entendedor, con pocas palabras basta. ¿Qué me decían a mí que la iglesia bautista viene de Jesucristo? Si lo funda Joseph Smith y lo funda Smith, no es de los testigos de Jehová, otro Smith en el siglo XVI, de los anabaptistas. ¿Cómo va a decir a mí que la iglesia bautista? Eso se lo puede decir a otro. Pero no a mí. ¿Porque yo soy más que ustedes? No, porque a lo mejor a mí me importa más que ustedes. Y me tomo el tiempo de ver televisor y el tiempo de otras cosas para meterme a buscar esos datos. Porque otra gente le dan el tacle ese de que mi iglesia bautista viene de Jesús. ¿Tú sabes lo que dice? Ay, mira para eso, ¿verdad que sí? La iglesia bautista viene de Jesús. Pero yo no me dejo pasar una. Porque cuando me dicen algo, yo lo primero que hago es investigarlo. ¿Por qué? Porque me interesa la iglesia. Y a que le sirva el ensayo, tanto los que están aquí como los que me van a ver por el video, al que le sirva el ensayo, que se lo ponga. Cuando me dicen, ¿por qué tú sabes tanto de Biblia? Yo no sé tanto de Biblia porque soy inteligente y no soy inteligente. Ni me sé la Biblia porque tengo buena memoria. Todos los que me conocen bien a mí saben que mi memoria es pésima. Pero pésima que soy incapaz de retener la mitad de los nombres de la gente que están aquí. ¿De verdad? Ahora, cada vez que tengo un chance, yo cojo la Biblia, leo versículos, oro, pido al Espíritu Santo que grabe los versículos, miro, estoy buscando. Si yo cogiera y abriera la Biblia los martes un momentito, yo no supiera la Biblia. Si yo no me metiera en el internet a buscar padres de la iglesia, a buscar datos de los padres de la iglesia, yo no supiera nada de los padres de la iglesia. Ahora, si lo hago yo, que trabajo como todo el mundo, ¿por qué las otras gente no lo pueden hacer? Por lo que dice la Biblia, donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Y evidentemente a la gente no le importa mucho la iglesia. Pero a los que hemos defendido la iglesia con los dientes, como los que venimos de Cuba, sí nos interesa la iglesia. Porque con 16 o 17 años, y Gloria viene de allá, Brancuto viene de allá, la defendimos con los dientes. Con los dientes. Y cuando tú defiendes algo con los dientes, tú la conoces y la amas. A lo mejor lo que falta mucho en este país es que aquí no se ha defendido la iglesia con los dientes. Aquí es cool ser católico, ser presbiteriano, ser pentecostal. Los padres de la iglesia también defendieron la iglesia con los dientes. Y son los que fundan la base de lo que toda la iglesia católica y todas las demás iglesias creen hoy. El 95% de los cristianos profesan el credo de Nicea Constantinopla. El mismo que decimos nosotros. Ustedes van. Yo el otro día fui a la iglesia presbiteriana que está en Brickell. Ustedes saben cuál es, una muy antigua que está en Brickell cuando se baja el puente. Que tiene una cúpula con una cruz muy grande. Yo siempre quería ver esa iglesia, porque verdad que lucía bonita por fuera. Un día pasé por ahí, estaba ayer y entré, y cogí el lineario, me puse a mirarlo, y tenía el credo de Nicea. Y es simpático ver que en la iglesia presbiteriana dice, creo en la iglesia, que es una santa católica. Lo dice, es el credo de Nicea. Y lo tienen en la iglesia presbiteriana. Y es cómico ir a una iglesia episcopal y oír que el domingo dicen, creo en una iglesia que es una santa católica y apostólica. En una iglesia episcopal y los metodistas, porque todas esas iglesias están, la base de la fe de ellos es el credo de Nicea. ¿Y quién es la base del credo de Nicea? La iglesia católica. ¿Y quiénes están detrás del credo de Nicea? Todos los padres de la iglesia. La semana que viene seguimos. Yo quiero después leerle algunos fragmentos. Vamos a ver la literatura teológica cristiana que no es de los padres de la iglesia, los exponentes, eso más bien son nombres, lo veremos la semana que viene. Y después vamos a leer un poco sobre los padres de la iglesia. Para cerrar, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? No hay pregunta, no hay duda. Nadie tiene nada que preguntar. A la una. No sé, otra cosa. Después tengo una pregunta aparte. De esto. Después, al final tú vienes con mucho gusto yo lo contesto. De esto. No hay duda. Punto. Vamos a pasar la sexta. Y cerramos.